Ya, entonces comenzaremos con el gabinete de hoy, que consiste en las enzimas de restricción. Bueno, básicamente estas enzimas, como gráficamente se la observa aquí, son enzimas que van a cortar en un segmento específico de la molécula del DNA. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como introducción, mencionamos que estas enzimas de restricción son nucleasas o endonucleasas que van a cortar el DNA bicatenario cuando estos reconocen un patrón de secuencia específico. Esto es importante porque estas enzimas de restricción tienen esa capacidad de reconocer un segmento o una secuencia específico para cortar o clivar. ¿Ya? Entonces, como resultado, se va a generar fragmentos de DNA llamados fragmentos de restricción. ¿Ya? Estas enzimas, si ustedes lo saben, son producidas por bacterias que lo utilizan como un sistema inmunenzimático que reconocen un DNA foráneo. ¿Ustedes saben por qué tipo de virus están infectados estas bacterias? ¿Nadie? Sí, son los bacteriófagos, ¿verdad? Exacto, Stephanie, son los bacteriófagos, ¿no? Sobre todo el bacteriófago lambda. ¿Ya? Entonces, estas bacterias tienden a producir estas enzimas de restricción para clivar el material genético de este bacteriófago, ¿no? Para que no llegue a infectar a la bacteria. Porque este bacteriófago tiene un material genético DNA bicatenario, ¿ya? Entonces, estas bacterias, al sintetizar o producir estas enzimas de restricción, van a tender a evitar ser infectadas por este virus, ¿ya? Entonces, estas enzimas de restricción pertenecen al sistema modificación-restricción. ¿Qué quiere decir? Modificación que va a modificar al DNA por metilación, ¿no? Gracias a las metilasas. Ustedes saben en general si una molécula del DNA se encuentra metilada o muy metilada, ¿qué se esperaría? ¿Alguien? Ya. Bueno, básicamente cuando una molécula del DNA se encuentra muy metilada gracias a la enzima metilasa, esta a nivel de las hebras de DNA va a incorporar grupos metilos, obviamente, ¿no? Esa es la reacción de metilación. Por lo tanto, al estar una molécula del DNA muy metilada, esta va a tender a perder su actividad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a haber una menor expresión del gen. Por el contrario, si una molécula del DNA se encuentra menos metilada, la expresión del gen va a ser la adecuada o va a ser mucho mayor, ¿ya? Entonces, esto es un mecanismo tal vez de regulación o como les dije, que están dentro de este sistema, las enzimas de restricción, para poder metilar a la molécula del DNA del bacteriófago para que ésta se encuentre inactiva y no pueda infectar a la bacteria, ¿ya? Por otro lado está la restricción, que básicamente son endonucleasas, ¿no? Porque van a clivar un segmento específico de las hebras del DNA. Ya lo vamos a ver más adelante, los tipos de cortes que pueden llegar a realizar, ¿ya? Entonces, eh, las enzimas de restricción actúan a nivel de qué enlace, sí, en qué enlace de la molécula o la secuencia de nucleótidos. Van a cortar o clivar a nivel de los enlaces fosfodiéster del material genético a partir de secuencias de entre de 4 a 12 bases que van a reconocer, ¿ya? Entonces, continuamos. Entre las propiedades de las enzimas de restricción está su nomenclatura, ya que estas enzimas de restricción se van a nombrar con 3 letras según el género
la especie de la bacteria de la que se aisló la enzima. Y a veces se acompaña por una letra que identifica el serotipo, ¿no? Que es la variante antigénica de la bacteria, ¿ya? Y finalmente también puede estar acompañada por un número romano que las identifica cuando en una misma variante se van a encontrar varias enzimas con una especificidad de cada una, ¿no? Cada una va a tener una distinta especificidad. Y aquí les muestro un ejemplo. Por ejemplo, la enzima de la Escherichia coli, E viene del género que es Escherichia y Co viene de coli, ¿ya? R estaría representando el serotipo de la bacteria y el número romano número 1 es una enzima con una distinta especificidad dentro de una misma variante, ¿ya? Por aquí tienen otro tipo de enzima en una misma variante, ¿no? Estas pertenecen a un solo grupo, pero son enzimas que tienen un sitio de reconocimiento distinto, ¿ya? Otra propiedad de estas enzimas de restricción es la especificidad, ya que estas enzimas de restricción tienen una gran especificidad para reconocer una secuencia corta de DNA bicatenario. ¿Y esto para qué? Para llegar a hidrolizar el enlace fosfodiéster de cada hebra. Entonces, el fin de esta propiedad de esta enzima de restricción es que, perdón, la especificidad de estas enzimas es que estas enzimas de restricción tienden a actuar en un mismo sitio o secuencia de reconocimiento o de restricción o de una secuencia diana, ¿no? Sí o sí tiene que ser específico de cada enzima. Y como resultado que les había dicho, como resultado que van a obtener fragmentos de DNA que van a ser útiles, por ejemplo, para la clonación celular o acelular de plásmidos, perdón, el análisis del DNA en general, por ejemplo, para la elaboración de los mapas físicos de restricción o para la detección de polimorfismos, ¿ya? Aquí les muestro un ejemplo también en la cual, por ejemplo, de la enzima de la Escherichia coli, que va a actuar a nivel, o va a tener una secuencia blanco, ¿no? Donde va a tender a clivar entre la guanina y la adenina. Un ratito, chicos, por favor. Disculpen, chicas, estoy un poquito resfriada. Ya, entonces, otro ejemplo que les quería dar es esta, de la Haemophilus influenzae. Esta enzima tiende a actuar a nivel de esta secuencia, ¿no? Que va a clivar a nivel de las adeninas, ¿ya? Entonces, estos algunos ejemplos en los cuales podemos observar esta propiedad importante de estas enzimas de restricción, que es la especificidad, ¿ya? Por otro lado, tenemos la clasificación de las enzimas de restricción, las cuales están clasificadas en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El de tipo 1 tiene la característica de que es una sola enzima con 3 subunidades que va a producir tanto reacción de metilación como de restricción. Y esto va a realizar en sitios al azar de la secuencia. Y para su reacción o para poder clivar requiere como cofactor al ATP. Entonces, como les había dicho, tiene cortes en sitios al azar. Por lo tanto, va a haber cortes en alguna distancia del lugar de reconocimiento, ¿no? Un poco alejados, ¿ya? El de tipo 2 es la más importante porque esta tiende a cortar en regiones de reconocimiento, ¿no? El lugar muy específico, ¿ya? Y esta tiene la característica de tener una actividad endonucleásica, pero no realiza una reacción de metilación, ¿no? Para desactivar, así por decirlo, la molécula del DNA. Y para su
reacción no requiere de ATP, pero sí requiere del otro cofactor, que es el magnesio, ¿ya? El de tipo 3 es parecido al de tipo 1, pero la característica de este es que va a romper los enlaces fosfodiéster entre 25 a 27 pares de bases. Y para poder clivar requieren de ATP. ¿Ya? Pero dentro de estas, la más importante es la de tipo 2, ¿no? Porque porque tiende a cortar o clivar o hidrolizar enlaces fosfodiéster en la región de reconocimiento muy específica. ¿Ya? Y como les había dicho, hay dos tipos de corte, que son los extremos romos y los extremos pegajosos o cohesivos. En cuanto a los extremos romos, estos van a tender a cortar enlaces fosfodiéster en la misma posición de las dos hebras de DNA, es decir, que va a tender a clivar paralelamente, ¿no? Entre las dos hebras de DNA. En cambio, los extremos pegajosos o cohesivos cortan enlaces fosfodiéster en diferentes posiciones, ¿no? Antiparalelamente de las dos hebras del DNA, ¿ya? Entonces, eso es como repaso para la parte teórica y nos vamos a ir a la parte práctica. Ya, es lo mismo que la anterior práctica para el diseño de primers, la misma página, en la cual ustedes saben que es la NCBI, ¿ya? Entonces vamos a buscar el gen que nos muestra en su práctica. El gen de la E. coli. Ya. Entonces, posteriormente tenemos que seleccionar esto para ver el genoma completo del gen, ¿ya? El visor de secuencias, está cargando y ahí nos muestra el genoma completo, ¿ya? Lo podemos ver linealmente y nos dice que vayamos a la opción de GenBack para tener la secuencia de los nucleótidos, ¿ya? Más abajo está la secuencia de genoma completo y aquí estaría la secuencia completa del gen, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es copiar toda la secuencia a la otra página que nos indica la guía, que es el NIPCoder. Lo siento. Ya. Entonces aquí lo copiamos. Copiamos la secuencia y ponemos enviar. Y aquí tenemos como resultado a la secuencia lineal del gen y lo que nos interesa aquí es observar las enzimas de restricción que puede llegar a producir la bacteria. Entonces, aquí no nos aparece, por lo tanto tenemos opciones y vamos a resumen personalizado. ¿Ya? Y aquí nos muestra todas las enzimas de restricción en ese gen, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos a una enzima donde actúa en una secuencia específica y tenemos los números de cortes que tiende a realizar. Ya, a ver, por ejemplo, vamos a ir con la enzima de la E. coli, que está. Aquí nos indica que puede clivar a nivel de estas dos bases nitrogenadas, ¿no? Va a hidrolizar el enlace fosfodiéster entre la guanina y la adenina, y aquí tenemos otra, ¿no? Entonces, el número de corte que realiza son solamente uno, ¿ve? Entonces, ponemos digest y nos lleva a otra página donde tenemos a la secuencia de aminoácidos y tenemos el corte que he realizado, ¿ya? Entonces, al tener solo un corte, el número de fragmentos obviamente va a ser 2, ¿no ve? Aquí hay un fragmento y aquí está el otro, ¿ya? Entonces, en su guía también nos dice que tenemos que observar el gel
¿no? Cómo han recorrido estas dos secuencias en un gel de electroforesis. ¿Ya? Entonces ponemos ver gel y ponemos las opciones que nos dicen, ¿no? Agarosa, el gel de agarosa al 1% y el tamaño de 100. Ya no cambia mucho, pero ya. Aquí tenemos las secuencias que fragmentadas por las enzimas de restricción, ¿no? Como les dije, como tiene solamente, como tiende a solamente a cortar o clivar solo uno en un lugar específico, obviamente vamos a tener dos fragmentos, ¿ya? El más, el que tiene un peso molecular mucho mayor va a tender a migrar con una distancia menor, ¿no ve? Entonces, ahí están los dos fragmentos y eso es lo que ustedes tienen que obtener, ¿ya? Entonces, vámonos con otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, este. No hemos seleccionado. Si queremos solamente, a ver, no está marcado ninguno, ya. Entonces, por ejemplo, este. Seleccionamos y ponemos DJs. Me he olvidado decirles que aquí nos indica que realiza 8 cortes, ¿no? Tiene 8 lugares específicos para realizar sus cortes, ¿ya? Entonces, digest y nos muestra, ¿no? Las secuencias. Entonces, si tenemos 8 cortes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuántos, eh, ¿cuántos fragmentos tenemos? Entonces, 9, Oxy. 9, ¿verdad? Entonces, vamos a comprobarlo con eh, la corrida electroforética. Ya vemos. Ya, vamos a verlo como dice. Y aquí tenemos los 9 fragmentos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí debe estar, ¿no? Uno más, 9. ¿Ya? Entonces, eso sería su práctica. Tienen que encontrar sus enzimas de restricción y ver el recorrido de los fragmentos resultantes. No sé si tienen alguna pregunta. Pues he ido muy rápido. Oxy, ¿dónde teníamos que entrar para poder tener la secuencia? La secuencia. Ya. Este, esta no ve, esta página. Ahí mismo en su guía les dicen ahí. Y esta es la primera opción que nos aparece y ahí entramos. Directamente te va a llevar a esta página. Está bien, Oxy, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido, chicos? Ni sí ni no. Ya. Ya, entonces, eso sería, chicos. Muy cortita. No hay preguntas, ¿verdad? Ya, chicos, entonces eso sería el gabinete de hoy. Eh, bueno, tal vez algunos no quieran aclarar sus dudas, pero ya, en cualquier modo, me escriben nomás por cualquier duda.
Y bueno, eso sería, chicos. Nos vemos Ok, al siguiente. Sí, tengo una pregunta. En el momento de entregar el informe, entonces tenemos que sacar capturas de la misma manera que los anteriores para el informe. sí, yo creo que sí. Ok, estoy. Gracias. Bueno, chicos, si nadie más tiene preguntas, nos vemos en el próximo gabinete. Gracias, Oxy. Chicos, hasta luego. Hasta Bye luego, bye. sí.